Pues nosotros tenemos una guía que es la Guía Española del Manejo del Asma, que define la patología asmática como una inflamación, una enfermedad inflamatoria crónica, en donde cuando se hacen pruebas existe una hiperrespuesta bronquial, es decir, el bronquio pues, puede producir broncoconstricción, que esto puede ser reversible ya sea con un medicamento o espontáneamente. Existe la prevalencia a nivel español, es variable, en niños suele ser más frecuente, entre 8 y un 18%, y en adultos la media más o menos es un 5%. Todo esto depende de la variabilidad, de que sea baja o alta, de factores genéticos que tenga el paciente, de los factores medioambientales, de dónde viva, si es una zona donde hay mucho polen y los pacientes son alérgicos, o si es una zona con mucha contaminación, también en qué trabaja. Por ejemplo, tenemos asmas ocupacionales producidas, por ejemplo, en las peluqueras, en el entorno de trabajo, y los factores poblacionales también, como he dicho, en las zonas geográficas. Hay una zona en donde hay más ácaros, por ejemplo, o hay otras en donde hay unos ciertos tipos de pólenes que pueden afectar a estos pacientes. De hecho, se calcula que a nivel mundial ha aumentado hasta un 12% la patología asmática por justamente el aumento de las enfermedades alérgicas como el asma alérgica. ¿Qué factores desencadenantes podemos tener? Pues ambientales, como hemos dicho, la polución, la contaminación, el polen, los ácaros, los hongos, los virus. También factores sistémicos como los fármacos, algunos alimentos o el veneno de himenópteros. Y laborales, como hemos dicho, sustancias que pueden producir y exacerbar a estos pacientes asmáticos. Desde un punto de vista de fisiopatología, ¿por qué se produce el asma y qué es lo que pasa realmente en su concepto? Vemos aquí el corte de un bronquio que normalmente tendría que tener una distribución circular. Fíjense cómo se ha estrechado porque hay una contracción de los bronquios a nivel muscular, una contracción del músculo liso, donde también hay un edema con una secreción de moco y cambios estructurales, que es lo que produce esa obstrucción que caracteriza a los pacientes con asma. Y por eso uno de los tratamientos fundamentales en los pacientes con asma es el broncodilatador, es decir, revertir esa obstrucción, y los antiinflamatorios también para disminuir lo que sería esa inflamación. Dentro de los fenotipos de asma, antiguamente se clasificaba en función de ya sean factores clínicos o fisiológicos que produzcan esa asma. Por ejemplo, hay asmas de inicio precoz o hay asmas de inicio tardía, hay asmas que se relacionan con enfermedades como la obesidad, hay asmas que tienen exacerbaciones graves y otras no. También hay asmas que se producen por desencadenantes, como hemos dicho antes, como la aspirina, por ejemplo, o el ejercicio o la menstruación. Y después, desde un punto de vista inflamatorio, los médicos podemos ver las células que hay en el pulmón y esto nos puede perfilar a ver cómo podemos tratar ese tipo de asma. Esta ya es la última diapositiva para decir que dentro del asma hay diferentes gravedades, desde asmas intermitentes, leves, moderadas y graves, y dentro del asma grave se clasifica en un perfil inflamatorio T2 o no T2, que se llama así por los biomarcadores que los caracterizan y lo identifican, y que son las dianas terapéuticas de los tratamientos que a día de hoy se instauran en estos pacientes. El asma bronquial se diagnostica en base a dos pilares principales. Por un lado, unos síntomas compatibles con la enfermedad asmática, que principalmente son el ahogo, que conocemos como disnea, la tos, que generalmente suele ser seca, y los sibilantes o la sensación de tener pitos en el pecho. Eso debe ir acompañado de una prueba objetiva que demuestre la fluctuación excesiva del calibre de la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Tener unos bronquios lábiles que tengan cierta tendencia a cerrarse o a abrirse de forma espontánea o con tratamiento. Para objetivar esta fluctuación excesiva del calibre de la vía aérea contamos con diferentes pruebas. Las principales son la prueba broncodilatadora, de forma que primero realizamos una espirometría a un paciente, después le administramos broncodilatadores de acción rápida y repetimos la espirometría. Y si uno de los parámetros, como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o la capacidad vital forzada, aumentan un 10%, pues consideramos que es positiva y que hay un bronquio, como digo, lábil, que corresponde al término de hiperrespuesta bronquial que utilizamos, ¿no?, en el lenguaje médico. Por otra parte, contamos, como digo, con otras pruebas. La otra prueba más utilizada es la prueba de la provocación bronquial inespecífica con metacolina, que consiste en administrar metacolina o hacer inhalar metacolina a un individuo
que potencialmente puede tener asma y tras la inhalación repetimos la espirometría forzada. Si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuye un 20%, pues consideramos que hay un bronquio que se ha cerrado tras la inhalación de metacolina y por tanto que es un bronquio lábil, que tiene una fluctuación excesiva del calibre de la vía aérea, y en este sentido pues consideramos que el paciente tendría asma si además de eso pues cuenta con unos síntomas compatibles. También contamos con otras pruebas como la fracción exhalada del óxido nítrico, la variación del flujo expiratorio pico o otras pruebas de hiperrespuesta bronquial como la prueba del manitol o la prueba de esfuerzo. Y como digo, de esta forma, con estos dos pilares, los síntomas y una prueba objetiva que demuestre la fluctuación excesiva del calibre de la vía aérea, pues realizamos el diagnóstico de asma. Las pruebas que utilizamos en el estudio del paciente con asma son principalmente espirometría con prueba broncodilatadora, de la que se hablará más extensamente a continuación, las pruebas de provocación bronquial inespecífica, que consisten en exponer al paciente a dosis inhaladas crecientes de un irritante bronquial, como puede ser la metacolina, el manitol o la histamina, por ejemplo, entre otros. También hacemos medición de la fracción exhalada de óxido nítrico, que es un marcador indirecto de inflamación bronquial. También realizamos mediciones del pico expiratorio flujo máximo, que consiste en medir el volumen máximo que el paciente es capaz de expirar en un segundo y que además permite, mediante dispositivos, que el paciente lo vaya monitorizando en su domicilio. También realizamos pruebas de alergia o prick test, que consiste en poner gotas de alérgeno en el brazo del paciente y ponerlo en contacto con la piel, de manera que vemos si está sensibilizado y se podría tener esos alérgenos en relación con el origen del asma o con las exacerbaciones del asma. También realizamos medidas de la celularidad digamos, en el esputo, ¿no? En el moco, qué tipo de células predominan, y esto nos ayuda a saber el tipo de asma que tiene el paciente. Realizamos también pruebas de imagen, como puede ser radiografía de tórax, radiografía de senos o un TAC de tórax, un TAC de senos cuando queremos ver mejor el parénquima pulmonar o si hay bronquiectasias u otras patologías asociadas al asma. Realizamos también en ocasiones fibrobroncoscopias para ver directamente la vía aérea, y no solo la vía aérea inferior sino la vía aérea superior, y nos permite además tomar muestras cuando es necesario. También hacemos a veces cultivos de la mucosidad para hacer análisis microbiológico y ver si hay infecciones asociadas, pero estas son principalmente las pruebas más empleadas. La espirometría es una prueba muy sencilla, fácil y que puede dar mucha información sobre la salud respiratoria de los pacientes. En el caso del asma bronquial, es una de las principales herramientas que tenemos tanto para diagnosticar como para hacer seguimiento de los pacientes y poder saber cuál es su respuesta al tratamiento, tanto inhalado como a los diversos tratamientos que podemos ofrecer a los pacientes con asma. Es una de las principales herramientas que tenemos no solamente para el asma bronquial, sino para el diagnóstico y seguimiento de prácticamente cualquier enfermedad pulmonar, tanto obstructiva como restrictiva. Se puede realizar en cualquier ámbito hospitalario o sanitario, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio, ya que prácticamente en todos los centros de atención primaria de la red pública catalana se pueden realizar también espirometrías, no solamente en los hospitales. Es una prueba sencilla que consiste en exhalar todo el aire que podemos de manera forzada para saber cuál es nuestra capacidad pulmonar. Primero hacemos una maniobra inspiratoria máxima, después hacemos una maniobra expiratoria forzada a través de una boquilla y así sabemos cuál es el volumen de aire que podemos exhalar de nuestro pulmón. Ese volumen de aire que exhalamos desde nuestro pulmón se correlaciona muy bien tanto con los síntomas, la clínica, como con el pronóstico y seguimiento de las enfermedades pulmonares y específicamente del asma. Podemos, además de hacer la espirometría, podemos saber qué pasa con los broncodilatadores, es decir, podemos hacer una prueba aplicando broncodilatadores, específicamente el salbutamol, que es el que más utilizamos, para a los 15 minutos después de administrar este medicamento podemos volver a que el paciente sople nuevamente, a que haga nuevamente una espirometría y saber si ha habido algún cambio en el volumen respiratorio del paciente, en el volumen expiratorio del paciente. Esto puede servirnos, como he comentado antes, tanto para diagnóstico como para seguimiento de los pacientes. Así que si eres asmático,
y todavía no te habéis hecho alguna espirometría, seguramente te la pedirán o tu médico de familia o tu neumólogo de referencia. Esta enfermedad es una de las más frecuentes enfermedades respiratorias con mayor impacto en la calidad de vida en los pacientes que lo sufren. Se presenta con diferentes niveles de gravedad y diferentes formas de manifestación. Pero hoy es un día importante para recordar que el asma se manifiesta también en la vía respiratoria superior, en la nariz. Y muchas veces los síntomas nasales preceden durante años a la aparición de asma. Las enfermedades de la vía respiratoria superior asociadas al asma son la rinitis alérgica no alérgica y la rhinosinusitis crónica. La rinitis se manifiesta con estornudos en crisis, picor nasal, lagrimeo y se asocia al asma leve moderado de inicio en la infancia, en la adolescencia, de joven. Mientras que la rhinosinusitis crónica, con pólipos o sin pólipos, se manifiesta con congestión nasal, dolor facial, pérdida de olfato, es un síntoma importante, y se asocia al asma grave de inicio tardío, de mayor, y de predominio no atópico. Es muy importante el tratamiento de estas enfermedades de la vía respiratoria superior, la rinitis y la rhinosinusitis crónica, porque están interrelacionadas con el asma. Así, el tratamiento de rinitis o rhinosinusitis comporta un mejor control del asma y la falta de tratamiento de la rinitis comporta un peor control del asma. Es decir, que necesitamos un tratamiento integral de toda la vía respiratoria, porque la vía respiratoria es única, de la nariz al bronquio, y necesitamos un tratamiento integral de toda la vía respiratoria para controlar bien el asma. En referència al tractament de l'asma bronquial, destacaria 4 aspectes. En primer lloc, disposem, com altres malalties com la MPOC, de la via inhalada per administrar el tractament. Per tant, ens assegurem que el medicament arribi allà on ha d'arribar, és a dir, a la mucosa bronquial. I això ens permet utilitzar dosis molt més baixes del tractament, del medicament. En segon lloc, els medicaments, les molècules han millorat molt. Disposem actualment de corticoides inhalats molt més moderns, amb molta més eficàcia, que ens permet administrar molta menys dosis i, per tant, incrementar la seva seguretat amb un ús crònic. I, per una altra banda, disposem avui en dia de broncodilatadors de molt llarga durada, que en molts casos ens permeten administrar el tractament un cop al dia, només, i això ens permetrà sempre augmentar l'adherència al tractament dels pacients. En tercer lloc, jo crec que és important destacar que disposem avui en dia de dispositius d'inhalació cada cop més moderns, més senzills, més fàcils d'utilitzar i que el que fan és augmentar el dipòsit pulmonar, és a dir, assegurar que arribi la màxima quantitat de medicament a nivell de la mucosa bronquial. L'única contrapartida de l'asma bronquial, del tractament de l'asma bronquial, és que hem d'ensinistrar, hem d'educar el pacient amb l'ús del seu inhalador. Per això ho tenim molt fàcil, tenim infermeria de neumologia que el que fa és ensinistrar, explicar, educar el pacient perquè puguin utilitzar el seu inhalador de forma correcta. La terapia biológica es una terapia que se utiliza en los últimos escalones o en las últimas etapas de la enfermedad, cuando la enfermedad se convierte en una enfermedad grave y sobre todo no controlada. Son una clase de medicamentos que están producidos biológicamente y que se inyectan al paciente de manera subcutánea como si fuera una vacuna o endovenoso. Son fármacos que han probado una eficacia bastante importante en los pacientes con asma grave y hay unos tipos de asma que son susceptibles de tratarse con estos medicamentos. Básicamente se administran en el hospital y también pueden administrarse en casa cuando el paciente ya esté entrenado. En general, la terapia biológica está cambiando un poco el rumbo de la enfermedad y a día de hoy disponemos de alrededor 6 medicamentos distintos con el objetivo de controlar el asma. Sabem que l'asma és la malaltia respiratòria més freqüent durant l'embaràs i que inclús un 20% de les pacients asmàtiques empitjoren durant aquesta etapa. En els casos d'asma greu, aquest percentatge pot ser inclús superior. Els motius d'aquest empitjorament són diversos, entre ells causes mecàniques, causes hormonals i característiques prèvies de l'asma, com el control previ o la por a fer servir determinats medicaments durant aquesta etapa.
Sabem que un mal control de l'asma durant aquesta etapa pot ocasionar problemes tant en la mare com en el fetus. En la mare podem parlar de preeclàmpsia o diabetis gestacional i en el cas del fetus podem parlar de prematuritat, baix pes o més mortalitat. Per aquest motiu és molt important que intentem evitar aquestes aguditzacions per tal d'evitar aquestes complicacions. Idealment seria bo que les pacients asmàtiques durant l'embaràs fessin un seguiment encara més estricte, fent especial èmfasi en la deshabituació tabàquica, però també en el control de les comorbiditats i especialment en l'adherència al seu tractament. Sobre el tractament de base de l'asma, sabem que la majoria dels medicaments que fem servir atravessen la barrera placentària, però tot i així els seus beneficis són superiors als seus inconvenients. Per tant, els medicaments que habitualment fem servir, els corticoides inhalats, sabem que són segurs durant l'embaràs. En el cas dels glucocorticoides orals, sí que s'ha demostrat que poden tenir efectes deleteris sobre el fetus, però sí que els hauríem de reservar en determinades situacions, com poden ser les realitzacions o els casos d'asma greu. Els nous fàrmacs que fem servir, que són els anticossos monoclonals, en els casos asmàtics greus, també comencen a tenir estudis de seguretat durant l'embaràs, sabem que són segurs, tot i que hauríem d'intentar posposar el seu inici a posteriori de l'embaràs. En el cas que no sigui possible, els podríem iniciar. I en el cas de les exacerbacions, sabem que les medicines que podem fer servir en les pacients embarassades són les mateixes que en les pacients que no ho estan. Avui us parlaré de l'associació entre l'asma i el tabac. El tabac és un terrible company de vida per als pacients asmàtics. És un irritant que l'acció directa que tindrà sobre l'epiteli bronquial serà d'inflamar, irritar, generar un augment de secreció mucosa i en aquells pacients asmàtics també provocarà possiblement un augment de la reactivitat bronquial. Els malalts asmàtics fumadors tenen més aguditzacions, necessiten més ingressos a urgències, un major consum de recursos, tenen una malaltia més greu que requereix més medicació i moltes vegades responen pitjor. A més, a expenses del tabaquisme mantingut, hi ha una pèrdua accelerada de la funció pulmonar i això moltes vegades arriba a no ser del tot recuperable. En aquest context, a les consultes de pneumologia, el que sempre recomanarem en primera instància a un pacient asmàtic, o no asmàtic també, però els asmàtics sobretot fumadors, és que deixi de fumar. A dia d'avui, des de l'atenció primària a les consultes de pneumo, hi ha diferents estratègies per oferir als pacients. Per tant, si ets fumador, demana ajuda, que la rebràs segur. És una gran inversió pel teu futur. La contaminación y la exposición laboral van a jugar un papel crucial en el desarrollo y en la exacerbación del asma. En cuanto a la contaminación, hay que decir que las partículas contaminantes en el aire, como puede ser el humo de los vehículos, las emisiones industriales, el polvo fino, pueden desencadenar ataques de asma al irritar las vías respiratorias y provocar inflamación. Esta exposición regular puede empeorar los síntomas del asma, aumentar la frecuencia y la gravedad de los ataques de asma e incluso va a contribuir al desarrollo de la enfermedad en personas previamente sanas. Las partículas más preocupantes son las PM2.5, que son lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones y causar daño. Las personas con asma deben ser especialmente cautelosas con la calidad del aire en su entorno. Deben de evitar la exposición a niveles altos de contaminación siempre que sea posible. Esto va a implicar conocer la situación de la producción en cada momento. Por ejemplo, quedarse en interiores durante periodos de alta contaminación y en esos periodos evitar, por ejemplo, o limitar al máximo la actividad física. Es crucial para ello también que las autoridades mantengan informada a la población por los canales necesarios de cuál es la contaminación del aire. En ese momento, tomar medidas también para abordar la misma y proteger, en definitiva, la salud respiratoria de la población. Va a incluir esto, por lo tanto, implementación de políticas para reducir emisiones industriales, emisiones vehiculares de los vehículos, promover fuentes de, en definitiva, energía más limpias y sostenibles y establecer estándares de calidad de aire más estrictos. Al tomar medidas de este tipo, para combatir la contaminación, vamos a ayudar a prevenir efectos adversos del asma y mejorar la calidad de vida de estas personas. En cuanto a la exposición laboral, sí que el asma ocupacional representa del orden del 10% del asma de debut, diagnosticado en la edad adulta. En muchos lugares de trabajo los empleados van a estar expuestos a una variedad de sustancias y condiciones que van a desencadenar ataques de asma
van a empeorar los síntomas existentes. Sustancias irritantes como vapores químicos, polvo, humo, productos químicos en definitiva utilizados en la fabricación de determinadas cosas van a causar inflamación en las vías respiratorias en personas susceptibles y va a conducir a síntomas de asma como pueden ser tos, sibilancias y dificultad para respirar. En ese sentido, es esencial que las empresas tomen medidas para proteger la salud respiratoria de sus empleados. Esto incluye identificar y controlar fuentes de exposición en lugar de trabajo, implementar medidas de control como ventilación adecuada o uso de equipos de protección personal cuando sea necesario. Además, los programas de monitorización de salud ocupacional también deben ser importantes para detectar y para abordar los efectos adversos en la salud respiratoria. Y, por ejemplo, esto puede incluir evaluaciones médicas regulares y pruebas, por ejemplo, de función pulmonar para identificar de manera temprana cualquier problema relacionado con el asma, para diagnosticar asma ocupacional y, por tanto, tomar medidas correctivas antes de que todo esto se agrave. Voldria recordar als pacients asmàtics que una de les coses més importants per mantenir un bon control de la malaltia és evitar les aguditzacions. En aquest sentit, hi pensem que hem d'evitar els factors predisponents amb aquestes aguditzacions. En aquesta època, sobretot, les al·lèrgies, però durant tot l'any les infeccions, sobretot les víriques. La millor manera d'evitar les infeccions és una bona pauta d'immunització. En els malalts asmàtics, sobretot, recomanem la vacuna del Covid i de la grip anuals i també la de la pneumònia antipneumocòcica, que es diu, que es fa un sol cop, no cal repetir cada any. I ara, a més, disposem de les vacunes del virus respiratori sincicial, responsable de la bronquiolitis del nadó i dels nens petits, que també afecta els adults cada cop més, i pels pacients corticodependents i exposats a l'herpes també disposem d'aquesta vacuna actualment. Un pacient amb una asma controlada, com ho són la majoria de pacients amb asma, poden portar una vida absolutament normal. Però en aquests pacients asmàtics es recomana, sobretot, 1. No fumar, 2. Mantenir un pes adequat seguint una dieta equilibrada. I per què és important mantenir un pes adequat? Perquè l'obesitat pot comportar un mal control de la malaltia i limitar l'activitat física. Si són pacients al·lèrgics, en principi heu de prendre mesures per evitar l'al·lèrgia que us desencadena els símptomes. I és important també practicar exercici físic, sempre quan l'asma estigui controlada. L'exercici físic és molt recomanable en aquesta malaltia. Recomana sobretot exercicis aeròbics, com la natació, la bici, el córrer. És important abans de fer exercici fer un bon escalfament i tenir sempre a prop la medicació de rescat per si fos necessària prendre-la abans, durant o després de l'activitat física. Hi ha moltes malalties que poden provocar asma bronquial. Algunes d'elles són malalties sistèmiques, és a dir, afecten a molts òrgans a la vegada. Entre aquestes malalties trobem algunes vasculitis, com la malaltia de Churg-Strauss o la granulomatosi de Wegener. Aquestes vasculitis provoquen inflamació al voltant dels vasos i inflamació dels òrgans afectats. Poden provocar infiltrats pulmonars, símptomes similars a l'asma, afectació renal, sinusal, cutània. És important diferenciar-les de l'asma, ja que poden afectar a òrgans vitals i el tractament és molt diferent. Per sort, són malalties molt poc freqüents i que responen adequadament al tractament amb corticoides. Hi ha altres malalties que també poden provocar símptomes d'asma, entre elles l'aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica. Darrere d'aquest nom tan complicat hi ha una reacció immune als fongs, concretament al gènere Aspergillus fumigatus. Aquesta reacció immune provoca inflamació als pulmons amb símptomes d'asma, taps de moc, marcadors inflamatoris elevats a la sang. De la malaltia de Churg-Strauss i el Wegener es diagnostiquen uns 2-6 casos per milió d'habitants a l'any. Són realment malalties molt poc freqüents. L'aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica també és una malaltia molt poc freqüent. Perquè us feu una idea, el 5% de la població té asma. La majoria de pacients asmàtics responen correctament al tractament i no tenen malalties associades. Només sospitarem aquestes malalties en cas de que l'asma estigui evolucionant malament o si trobem signes d'afectació d'altres òrgans. En cas de que les diagnostiquem, sempre es poden tractar i millorar el control del pacient.